más o menos, había un predicador de sanidad, un healing preacher que llaman, en Estados Unidos llamado Phineas Kimby. Ese hombre estaba estudiando, no sé de dónde sacó las ideas, y comenzó a predicar mientras iba itinerante haciendo campañas evangelísticas, lo que se vino a llamar el nuevo pensamiento, de New Thought, el nuevo pensamiento. Nuevo pensamiento decía lo siguiente: Dios está en todo lugar y es una fuerza infinita. Eso parece que suena bíblico, pero no lo es. Aunque Dios está en todo lugar, Dios no es una fuerza infinita, Dios es una persona, Dios es el creador. Y esto suena bien parecido a lo que hoy en día es el panteísmo en Hollywood. Si usted ve Avatar, si usted ve Pocahontas, pues de ahí estamos hablando. Toda la naturaleza es Dios, las piedras son Dios, la madera es Dios, todo el mundo es Dios. Y entonces pues, y si todo es Dios, yo también soy Dios. Así que decía, Dios está en todo lugar, es una fuerza infinita. La única realidad es el mundo espiritual. El mundo físico es una trampa, el mundo espiritual es lo bueno, así que debemos salirnos de él lo más pronto posible. Y el hombre es espiritual, así que el hombre es divino. Y como es divino, lo que piensa es la fuente del bien o la fuente del mal. Y la enfermedad, bueno, si el mundo físico no es real, pues la enfermedad tampoco lo es. Y todos los males son mentales. Así que como yo puedo pensar el bien y lo que tengo aquí es mental, yo puedo pensar correctamente para sanarme y para arreglar los asuntos de mi vida. ¿Escuchó? Esa era la idea del nuevo pensamiento. Esas ideas en el siglo XX encontraron por alguna razón campo fértil en la sociedad norteamericana. Ya para ese tiempo Puerto Rico y el mundo entero, la sociedad americana era el último bastión protestante evangélico del mundo, así que lo que ocurre allí salió para todo el mundo a ser regado, inclusive a Puerto Rico. Esas ideas fueron metiéndose por los próximos 50, 60 años. Esas ideas fueron entrando en la sociedad americana, que era una sociedad cristiana. ¿Dije qué? Era. Y se metieron, esas ideas de Kimby se metieron en dos áreas. Lamentablemente empezaron por la iglesia y luego de la iglesia vinieron por la música popular. Se lo voy a explicar. Los primeros 50 años por la iglesia, y cuando ya estábamos listos para recibir el próximo azote demoníaco, entonces vino la música popular. Se lo voy a explicar bien rápido. Por la iglesia. Había una discípula de Kimby, se llamaba Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy funda la Iglesia de la Ciencia Cristiana. El templo más grande está en Boston. Ciencia Cristiana sigue existiendo. El sello de la Iglesia Ciencia Cristiana tiene una cruz y dice, bien parecido a cualquier iglesia pentecostal: sanar al enfermo, curar al leproso, echar fuera demonios y levantar a los muertos. Así que era un ministerio de sanidad. Mary Baker Eddy, con lo que había aprendido de Kimby, comienza a decir que la enfermedad es un problema mental, que lo que tenemos es que poner nuestra mente en orden y tener los pensamientos correctos para que nuestra fuerza divina nos sane. ¿Ok? Mary Baker Eddy, cuando ya estaba más viejita, llevó esto al extremo, obviamente. Escúcheme bien, le va a interesar mucho. Entonces empezó a decir que así como tú tienes pensamientos buenos que te traen sanidad, puedes tener pensamientos malos que te traigan maldición. Llegó el punto que empezó a botar gente de la iglesia porque decía que estaban teniendo pensamientos malos contra ella, y agarró de sus estudiantes de la iglesia y empezó a decirle que se unieran todos a pensar en contra de los que querían hacerle daño. ¿Ok? Una persona, no se sabe siempre si esta relación es cierta o no, así que, pero esto es lo que se ha aceptado históricamente. Hay un predicador, se llama E.W. Kenyon. E.W. Kenyon comienza en los años 30 o algo así, y se entiende que él fue influido, o influenciado, como se diga, por Mary Baker Eddy. Kenyon escribió varios libros, ya Kenyon era un predicador cristiano, y predicaba de la sanidad, todo ese tipo de cosas. Y Kenyon hizo varios libros, y una de las personas que lee los libros de Kenyon se llama el pastor Kenneth Hagin. Si usted ha estado suficiente tiempo en la iglesia cristiana y lee un poquito, Kenneth Hagin empezó a predicar en los años 40 junto a T.L. Osborne. No sé si todavía está vivo o murió. T.L. Osborne vino a Puerto Rico varias veces. Ese fue el tiempo del movimiento bien fuerte de sanidad. Ahí que sale Gigi Ávila, todo ese tipo de cosas. Y yo quiero ser bien
bien claro y bien cuidadoso con lo que voy a hablar. Creo que son gente de Dios, son gente que hicieron obra del Señor en su momento, Dios se movió, pero la iglesia, si no tiene cuidado con la doctrina, puede tener consecuencias bien nefastas. ¿Okay? Kenneth Hagin agarra los escritos de Kenyon y él comienza a escribir unos libros. En los años 50, Kenneth Hagin se hizo muy famoso porque era un predicador de sanidad que corría todo Estados Unidos. Kenneth Hagin es el padre de la superfe y la prosperidad. O sea, Kenneth Hagin es el padre de la doctrina de la superfe, que aquí en Puerto Rico se trajo bien fuerte en Carolina, la iglesia Fuente de Agua Viva, y entonces de la prosperidad, que esa todavía está aquí, esa no se ha ido. Puerto Rico hoy en día, si usted le pregunta a un cristiano nominal, y si usted prende todas las emisoras de radio, el 80% de la doctrina que se predica es la doctrina de la prosperidad. Que usted tiene que dar dinero y usted tiene que declarar positivamente para que Dios lo bendiga y lo haga rico. ¿Bien? ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Sigo o paro? Porque lo que tengo es como un misil, ¿ok? Pero estoy bien tranquilito hoy, bien tranquilito. De Kenneth Hagin se hace una institución bíblica que se llama el Instituto Rema. Todo el mundo usa Rema ahora, pero el Instituto Rema sale de ahí. El Instituto Rema estudió Kenneth Hagin Jr., que es su hijo, que es el que lo dirige ahora. Yo no estoy diciendo que no son gente de Dios, por favor, entiéndame. Pero uno puede estar sinceramente equivocado. Kenneth Hagin, de ahí sale Benny Hinn, de ahí sale Kenneth Copeland, que todavía está predicando, y salen muchos más que usted ha visto por ahí. ¿Okay? Ese Instituto Rema se hizo bien importante y de hecho de ahí sale el movimiento apostólico, profético, todo ese tipo de cosas. De hecho la línea de él era más lo de la prosperidad y superfe, ¿no? Esto es lo que se esparce por las iglesias neopentecostales. Cuando llamamos iglesias neopentecostales, la iglesia pentecostal tradicional es las asambleas de Dios, en Puerto Rico más bien la pentecostal MI, pero el movimiento neopentecostal es el que viene después, iglesias independientes que salen de allí, y entonces comienzan a agarrar este tipo de ideas. Y en vez de estar bien metidos con el legalismo antiguo de no te pongas, no te vistas, no hagas nada, y tienes que hablar lenguas para ser salvo, pues el movimiento neopentecostal saca todo eso a un lado, pero mete otra cosa igual de fuerte, igual de mala. El mismo legalismo, pero ahora es de dinero. Si las cosas te están saliendo bien es porque tienes fe, si te salen mal es porque tu fe es defectuosa. Si tienes dinero es porque has dado mucho, si no es porque has dado mal. Y si de todas maneras has dado mucho pero no tienes fe, pues el dinero se perdió. Es un revolú donde tú tienes que hacer algo para que Dios te bendiga. ¿Está conmigo hasta ahí? Eso es bien importante. La iglesia neopentecostal es lo que tenemos hoy en Puerto Rico. Ese es el movimiento y en Estados Unidos. Y este movimiento se ha hecho tan y tan fuerte que es el que llevó una expansión masiva, y si algo podemos decir que hizo bueno es eso, una expansión masiva del evangelio en África y en Sudamérica. África y Sudamérica. La iglesia cristiana se está muriendo en el mundo. Bueno, en el mundo occidental que era la fuente. Estamos hablando de Europa y de Estados Unidos. Europa, Canadá, Estados Unidos, la iglesia cristiana se está muriendo. Pero la iglesia cristiana está viva y coleando en África, en Latinoamérica, en China, el mundo oriental y hasta el Medio Oriente está empezando a levantarse. Así que hay un cambio brutal en el mapa del mundo con respecto al cristianismo. Pero lamentablemente los que lo han expandido son iglesias neopentecostales llevando el movimiento de la prosperidad. Los testimonios y los problemas que hay en África con respecto a esto son brutales. No tengo el tiempo para entrar ahora, pero yo he dado en 2 ocasiones ya un curso medio de lo que es teología de la prosperidad. Si usted lo quiere, lo puedo enviar. Entonces, esto que la iglesia metió en su medio y se siguió predicando en las iglesias. ¿Me están escuchando, verdad? ¿No los he aburrido? Ok, yo espero. Así que esto que se metió en la iglesia fue tomando control y tiene 7, 6 décadas. Al mismo tiempo, lo que Kimby predicaba antes, hoy usted lo puede leer. Vaya a cualquier librería de las que quedan, pero si no, cuando la próxima que vaya a Estados Unidos, antes de que quiebre, vaya a Borders, no, Borders quebró. Barnes and Noble, ¿ok? Vaya a Barnes and Noble, usted va a ir al área de New Age y Help, autoayuda. Es el área que más vende, el área que ¿verdad? Que más vende libros. De hecho, anoche estábamos en una obra de teatro y en todo momento estaban hablando de cómo el universo me ayuda, cómo el universo me escucha, cómo el universo...
Si prendemos todas las últimas series de Disney, mi niña y yo las hemos estudiado bastante bien, y en todas ellas el universo le habla a la gente. Pues todos esos conceptos vienen del mismo pensamiento de Quimby. En este tiempo, usted va a estos lugares de autoayuda en una librería y puede comprar, ejemplo, un libro pequeñito que salió hace 5 o 6 años, se llama The Secret. ¿Sí? Si usted lo tiene, venga aquí al frente ahora para orar por usted, para que sea salvo. The Secret de Rhonda Byrne. Rhonda Byrne escribe el libro y ella lo que hace es, boba no es, hizo un montón de chavos con lo que hizo. Entrevistó y leyó a muchos de los exponentes del nuevo pensamiento y los puso todos en un librito que quiere decir, tengo el secreto para que seas feliz, tengo el secreto para que seas exitoso. ¿Okay? Pero claro, es un secreto escondido que solamente algunas personas lo pueden obtener. Hermanos, eso es un refrito de una herejía que estuvo en los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana que se llamaba gnosticismo. ¿Okay? Las cartas del apóstol Juan hablan del gnosticismo, que decía que el cuerpo era malo, el mundo físico era malo y el mundo espiritual era bueno. No es nada nuevo. Entonces decía que solamente algunos elevados, algunos más inteligentes o que buscaban la sabiduría oculta que no estaba en los escritos abiertos y plain que lo podemos ver, esos que buscaban esa sabiduría eran los que podían alcanzar ese nivel. Desde que la iglesia comenzó la herejía, no ha parado y todavía nosotros no nos damos cuenta que la tenemos de frente y que está dañando la mente y el corazón de la iglesia. Si usted va ahí, ejemplo, el libro de Secret de Rhonda Byrne, Dios mío, yo voy tan lento en este. ¿Ustedes tienen hasta las 3 de la tarde hoy? Ok, sigan ahí. El libro de Rhonda Byrne fue sumamente mercadeado. Oprah Winfrey, que se llama cristiana bautista, y Oprah Winfrey literal y abiertamente ha dicho que hay muchos caminos a Dios, Jesús no es el único, pero lo ve todo el mundo y todo el mundo hace lo que ella dice, por eso Estados Unidos está como está. Ellen DeGeneres y otros como ellos, ¿no? Hay otro libro bien interesante que se llama La Ley de la Atracción. Yo quiero que usted entienda que yo escuché esas predicaciones en iglesias. Estos oídos, que van a salirle gusanos cuando esté en la caja. Por eso me voy a cremar, para que no me salgan gusanos. ¿Okay? Yo escuché esto en iglesias. La ley de la atracción. Son 2 esposos, se llaman los esposos Hicks. El libro es bien interesante porque dice The Law of Attraction, las enseñanzas de Abraham. Y entonces usted cree que es un libro cristiano, hasta que usted mira la contraportada y las enseñanzas de Abraham, es un ente espiritual que se le apareció a la doña Hicks, que se llamaba Abraham. Y él la usaba para canalizar, esto no es otra cosa que brujería, para canalizar las enseñanzas del nuevo pensamiento. Yo quiero que usted escuche bien sencillo una cita de lo que dicen los señores Hicks. Si nos enfocamos en pensamientos positivos o negativos, esto atraerá resultados positivos o negativos. Repito, si nos enfocamos en pensamientos positivos o negativos, esto atraerá resultados positivos o negativos. Le voy a leer otra cita, pero esta segunda cita es de un pastor cristiano. Cuando hablamos positivamente, una gran fuerza espiritual se genera dentro de nosotros y esto cambia el mundo que nos rodea. Si prosperan los malvados es porque nosotros los cristianos lo hemos declarado. Incluso nuestra salvación depende de nuestra confesión positiva, no de la cruz de Cristo. No de la obra que dice consumado es en el Calvario, sino que yo todos los días repita, porque cuando hablo con mi boca y declaro, lo que yo digo se hace realidad. Eso se llama hechicería, hermanos. Y eso lo estamos predicando en nuestras iglesias. Esta es la teología de nuestro país hoy. Y cuando hablas con cristianos, de esto es que hablan. Yo arrebato, yo halo, yo brinco, yo salto, yo. Todo esto usted lo ve ahí en el mundo de la filosofía religiosa y la filosofía de New Age, que ya es una mezcolanza. Y si fuera poco, en los años 60 bajaron de un avión los Beatles. Las cucarachas o los escarabajos. Y los escarabajos que cantaban ¿se acuerdan?
Estaban nítidos. Los Beatles, cuando llegan con la invasión británica a Estados Unidos, ya habían pasado varias iteraciones de ellos mismos. Era un grupito de la high, qué sé yo, que tocaba después. Pero ya en ese momento eran súper famosos. Y ellos llegan aquí, pero ellos estaban, porque, escúcheme, si usted está 50 o 60 años predicando esta basura, a lo último sus hijos ya no creen en la Biblia. Ya no creen en Dios. Usted vaya a Inglaterra, las iglesias están vacías. De hecho, las iglesias y las grandes catedrales hoy son pubs para bailar. Ese es el estado que tiene Europa con respecto al cristianismo. Ya en los 60, los jóvenes no querían saber de Dios. Eso está pasando ahora en Estados Unidos. Las últimas encuestas dicen que los jóvenes se están yendo a drones de las iglesias. Porque ya llegamos al mismo nivel de pensamiento que había ya en los años 60. Y ya para ese tiempo, como no creían en Jesucristo, usted no puede dejar el vacío espiritual. Estos muchachos su vacío espiritual lo habían llenado con LSD. Y el LSD le había frito el cerebro. Entonces lo que le quedaba era que cogieron un avión y se fueron a India. Y se fueron con un jajashas de esto, jajashmani, whatever. Estuvieron allá un tiempo y se lo trajeron a Estados Unidos. Vaya a YouTube, hay videos del hombre cuando llega a Los Ángeles, y se convirtió en la sensación. En los años 60, los Beatles nos trajeron sexo, droga, rock and roll y las religiones orientales. Por eso hoy en día todo el mundo compra yoga pants y va a hacer yoga para sentirse feliz, sin saber que el yoga no es un deporte, no es una técnica de relajación, es un asunto religioso para limpiar tus chakras, para que la serpiente que tienes corriendo por la espalda esté tranquila. Es hinduismo y es lo peor. Y lo más doloroso es que en mis viajes a Estados Unidos, cada vez que voy por un sitio, usted sabe que si yo voy a una iglesia, yo voy a meterme, voy a abrir la puerta, voy a ver el programa y ya tienen salones para hacer yoga. Porque no entendemos. No entendemos que el diablo nos va a llevar. Me estoy calentando, voy a enfriarme otra vez. Alguien que me eche fresco porque puedo decir cosas que no debo. La actual obsesión americana, hermanos, no he salido de la primera página, esto está malo, hoy sí que esto está malo. La actual obsesión americana con el yoga, con el New Age o la era del acuario, las religiones místicas, hinduismo, budismo, el panteísmo de Hollywood, casi todas las películas tienen el tema panteísta porque esa es la religión de Hollywood. Proviene de la época de los 60. Así que la iglesia dejó que la semilla satánica entrara y luego lo que ocurrió fue el último golpe de gracia. Yo le decía hace poco que estos filósofos, sobre todo filósofos ateos y filósofos radicales políticamente, dicen, no me des la pluma para escribir, o el bolígrafo, no me dejes escribir las leyes de la ciudad, déjame escribir sus canciones. No me dejes escribir las leyes de la ciudad. Tú puedes hacer las leyes que tú quieras. En la cultura, en el arte, tú agarras al mundo entero, sobre todo a la juventud. Tú agarras la juventud entre los 12 y los 18 años, lo que tú plantes en esa cabeza se convierte en la ley de la nación en una sola década. Y por eso en una sola década, en los años 60, de ser una nación cristiana, comenzamos a matar a nuestros niños y van por 50 millones de abortos. Porque la nación que creía en los 10 mandamientos que decía no matarás, comenzó a matar sus propios hijos. Como decía el viejito R.C. Sproul, las ideas tienen consecuencias. Y Bad Bunny es la consecuencia de las malas ideas. Y ojalá se convierta el Señor, ¿verdad? Daddy Yankee, despacito. Despacito te vas para el infiernito. Porque nos van a llevar enredados. Las ideas tienen consecuencias. Lo más que me duele es que le estoy contando la historia. Empezaron en la iglesia. No fue afuera,
fue la iglesia. Nosotros corrompimos el país. Hoy en día, lo que queda de la sociedad cristiana que había en los años 50 en Estados Unidos, y la mayoría de la iglesia evangélica del presente está contaminada, hermanos, con una mezcla de ocultismo, misticismo, que se parece muy poco al evangelio de Cristo. Y por eso esta misma mañana, perdónenme, déjenme tomar agua. En esta misma mañana, hoy, se está predicando mucho error en la radio, en los púlpitos. La pregunta que nos debemos hacer es cómo podemos contrarrestar esta influencia. Porque hemos estado estudiando los hechos, y los hechos hablan de una iglesia que conoció el poder de Dios y salió a la calle a evangelizar Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Y no lo leemos ahí para entretenernos, lo leemos porque es el mismo llamado a nosotros hoy. Cada iglesia vive en una generación y cada generación necesita ser evangelizada. Y yo le decía hace poco a unas personas, a mí me dolía mucho el estado de situación de Estados Unidos, de Puerto Rico con respecto al evangelio. Pero cuando tú vas a la Biblia, Pablo, Pedro, toda esta gente predicó en lugares más dañados, con más ocultismo y con más inmoralidad que nosotros. Pasa que nos hemos acostumbrado a vivir en una nación cristiana. O sea, todo el mundo parte de la premisa que Dios existe, que Dios es bueno, que la iglesia es buena, que hay que ser moral. Eso se acabó. Nosotros volvimos al tiempo de Hechos. Pero ¿sabes qué? Que en el tiempo de Hechos el Espíritu Santo avivó una iglesia y salvó a muchos para su gloria. Y Dios va a buscar una iglesia que esté lista para hacer lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque la iglesia tiene que hacer su trabajo. Pero una iglesia llena de esa basura no puede hacer su trabajo. Necesitamos responder al llamado de Cristo de predicar hasta el último de la tierra. Y para eso, escuche lo que voy a decir y lo va a repetir conmigo. Necesitamos comenzar reevangelizando la iglesia local. Diga conmigo, necesitamos reevangelizar la iglesia local. Otra vez, necesitamos reevangelizar la iglesia local. ¿Qué significa eso? Que hay que volverle a enseñar el evangelio a la iglesia. Cuando enseñamos el evangelio a la iglesia se van a dar cuenta de los problemas que tenemos y vamos a volvernos a Dios porque somos la gente de Dios. Dios no se va a quedar dado, hermano. Somos sus hijos, somos para su gloria. Él no se va a quedar dado. No se va a quedar dado. Eso fue lo que Pablo hizo cuando la iglesia en Antioquía lo envía a las naciones de la tierra. Y en su misión evangelística internacional, pues Pablo fue el que sale hasta lo último de la tierra. Usted y yo lo vimos, hasta el capítulo 12 estábamos en Jerusalén, Samaria y Judea. En el 13 viene la transición y es ahí donde envían a Pablo y Bernabé de Antioquía, que ya es una iglesia plantada en un mundo gentil, y los envían al mundo. Y vimos la semana pasada que el primer lugar donde fueron fue a Chipre, la isla donde Bernabé vivía, y allí tuvieron la primera oposición. Y de ahí en adelante siempre va a haber oposición. Ahí que estaba el mago que se hacía pasar por un cristiano, se llamaba el Hijo de Jesús, y terminó siendo un impío, un terrible, y Pablo lo confronta y viene la salvación del procónsul. Eso lo vimos la semana pasada. Y ahora ellos salen de aquella isla y vienen otra vez a Asia Menor, el área que hoy se llama Turquía, el sur de Turquía. Básicamente lo que usted ve hoy como Turquía, con todas las novelitas esas que está viendo, en Turquía están básicamente todas las iglesias que Pablo predicó, que usted tiene las cartas allí. Turquía era el centro cristiano del mundo y hoy es nada. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros, Puerto Rico, fuimos el centro de evangelismo de toda América Latina los primeros 10, 20, 30 años del siglo pasado. No dejemos que esto se convierta en nada. Si la iglesia no escucha este llamado, se acabó. ¿Me entendió? Yo quiero que usted esté bien claro. Que usted esté bien claro. Así que Pablo llega allí con Bernabé, pero Pablo hacía esto todo el tiempo. Pablo primero visitaba la sinagoga judía. En la sinagoga judía siempre iba a ver los judíos, obviamente, que creían en el Dios de Israel y en el Antiguo Testamento escrito con todas sus leyes y ritos, así que tenían conocimiento de Dios. Un conocimiento legalista que no quería ver a Jesús, sino quería, recuerde, el legalismo es yo me porto bien y yo hago cosas para que venga el favor de Dios sobre mí. ¿Okay? Y en esas iglesias también venían los gentiles, los paganos que estaban escuchando el mensaje y habían comenzado a creer, pero no se habían convertido al judaísmo.
Así que Pablo entraba en cada ciudad a una congregación como esta mezclada. Y era una mezcla de legalismo con paganismo. Puerto Rico y Estados Unidos, 2018. ¿Lo vio? Así que podemos traer a Pablo de vuelta que nos predique y vamos a entender lo que se supone que la iglesia vuelva a entender. Él fue a evangelizar a los que temían a Jehová. Pablo siempre comenzaba en cada ciudad a evangelizar los que temían a Jehová. Y usted va a ver que el resultado siempre fue el mismo. Llegaba, evangelizaba, algunos creían y se iban detrás de Jesús corriendo. Los otros que no querían botaban al pobre Pablo de la iglesia, de allí del templo. Y el muchacho tenía que reunirse afuera hasta que los que no querían estar con él iban y lo terminaban botando de las ciudades. Y eso le va a pasar a usted también, lo van a botar de su casa y de todos lados por estar predicando el evangelio. Gloria a Dios por eso. Esa parte no les gustó, ¿verdad? Así termina la predicación. Si no la quiere escuchar, tiene que irse ahora. Porque al final se lo voy a decir paso a paso, todo lo que le va a pasar. Amén. Vamos a estudiar ese mensaje de Pablo. Esta parte del capítulo 13 lo vamos a terminar hoy. Es un sermón. Es cuando Pablo entra a la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Él había salido de otra Antioquía y en su vuelta había llegado a Antioquía de Pisidia, que es más arriba. Y ese día lo dejan entrar al templo, escúcheme bien por favor. Y allí él tiene un sermón. Lucas hace récord de varios sermones en Hechos. Está el de Pedro, el día de Pentecostés, está el de Pedro después frente al Sanedrín o al concilio, y va a ver más adelante que hay al menos 3 predicaciones de Pablo que están en récord. ¿Por qué Lucas pone récord ahí? Porque quiere que aprendamos cómo la iglesia primitiva evangelizaba. Y Pablo en cada contexto, uno fue con paganos, uno fue con gentiles, uno fue como una iglesia mezclada, de gente que conocía de Dios, pero tenían mezcla de doctrina. Y por eso Lucas nos los pone de frente, ¿bien? Así que le voy a pedir que vaya conmigo. Son muchos textos y usted sabe que aquí los leemos todos porque me ocupa, Dios mío, el día que nos toca el Salmo 119 estaremos como 4 horas leyendo. Me ocupa que usted lea la Biblia. Y si por alguna razón se le olvida en la semana abrir la Biblia, al menos la leyó conmigo aquí. Así que vamos a ir al capítulo 13 de Hechos y vamos desde el versículo 13 hasta el 52 y usted no se me va a dormir. Y va a leer conmigo ahí, del 13 en adelante. Yo quiero que usted vea algo. Cuando uno mira un sermón hay muchas cosas que uno puede sacar. Yo solamente puedo hablar de una hoy porque si no, no salimos de aquí. Pero usted va a ver cómo Pablo montaba una predicación. Y Pablo habla, igual que Pedro, de la historia de Dios en la antigüedad, Antiguo Testamento, de la historia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, trae algunos textos para probar la divinidad de Jesús, luego hace un llamado y una advertencia. Así que diga conmigo, 1, 2 y 3, la historia antigua, la historia después, los textos que prueban la divinidad de Cristo, un llamado y una advertencia. Y si vas a todas las predicaciones, todas contienen algo de eso. Todas contienen algo de eso. Si nosotros queremos ser efectivos, no le estoy diciendo que vas a ir ahora a predicar allí a tu casa o al trabajo, pero cuando tú estés hablando con alguien y pregunten acerca de tu fe, recuerda que estas cosas hay que mencionarlas. El contenido se llamaba el querigma. El contenido del evangelio era uno. Y cuando vas por todo Hechos y cuando vas por las cartas de Pablo, se repite una y otra vez. Esto es el evangelio. Cualquier otra cosa que predicas puede quitarle el enfoque a la gente del evangelio. Y podemos hacer que la gente se convierta a otra cosa que no es el evangelio. De hecho, nuestras iglesias están llenas de gente que creen que el evangelio es la ley de atracción. Y van a ser atraídos al infierno. No se han convertido a Cristo. No se han convertido a Cristo. Leemos. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ya había problema. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, el decálogo, Deuteronomio y los profetas, Isaías, Jeremías, lo que fuera, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
paréntesis, los sábados se leía porciones del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés y de los profetas. Y luego le permitían a varones de la comunidad que se levantaran e hicieran alguna exposición. Eso fue lo que pasó con Jesús. Cuando estamos en Marcos, que él entra a la sinagoga, leen de Isaías y cuando le dicen, varón, puede hablar, él se para y dice, esa palabra se cumple delante de sus ojos hoy aquí. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Si tiene sueño, se pone en pie ahora. Y nadie prenda el teléfono a ver quién está ganando la Copa Mundial. Si no lo puso en DVR, problema suyo. Estoy relajando. ¿Okay? ¿Están conmigo, verdad que sí? Eso fue lo mismo que pasó. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, ahora empieza el sermón, varones israelitas y los que teméis a Dios. Varones israelitas, judíos, y los que teméis a Dios, gentiles que están viniendo aquí. La mezcla. Ajá, y me perdí. 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Si usted no sabe la historia de la Biblia, aquí le voy a contar por lo menos hasta Samuel, porque él la cuenta completita. Y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después como por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Eso es el libro de los jueces y 1 y 2 Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis. ¿Quién le dio? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, que de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. De David salta Jesús, porque de David Israel se fue para abajo. ¿Okay? La historia, el ciclo de la historia de salvación termina con David y Salomón. Y de ahí para abajo usted ve la debacle de Israel hasta que tiene que venir el verdadero David, el verdadero Abraham, el verdadero Israel, perdón, el verdadero Isaac, el verdadero Jacob, el verdadero Adán, Cristo. Porque todo el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. ¿Lo vio hasta ahí? Por eso él termina con David y se va hacia el frente. Esto se llama teología bíblica. Yo di el curso 2 veces aquí, lo puedo dar otra vez, pero por eso usted tiene que venir los viernes. Gloria a Dios, aleluya. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo, ya está en el Nuevo Testamento, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas aquí viene uno detrás de mí, de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, aquí viene Pablo otra vez, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, los israelitas y los gentiles paganos que están sentados aquí. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, llevan toda la vida leyendo la ley y no sabían que la ley se estaba cumpliendo frente a ellos. Las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Versículo 30, qué cosa más bella. Léalo conmigo, por favor. Mas Dios lo levantó de los muertos. 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Estaban vivos en ese tiempo. Pablo dice en Corintios que más de 500 personas lo vieron y que todavía mucha gente estaba viva para el tiempo que él estaba predicando. ¿Ok? Y me perdí otra vez. Ay, ustedes son los más lindos. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y ahora empieza a citar texto. A la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito. Habló de la historia antigua y la historia del Nuevo Testamento y luego empieza a citar textos. ¿Ok? Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción. Dice, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David.
Estoy bien, ¿verdad? Por eso dice también otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, ese texto no está hablando de David, porque David se murió y se pudrió. Y dice, no va a haber tu siervo corrupción, así que tiene que ser de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está probando por la Biblia las profecías que hablaban de Jesús. Dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por ahora viene el llamado. Historia, textos bíblicos, llamado. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia. Ahí habla de algún Mercedes-Benz o un Ferrari. No. ¿Qué ofrece el Evangelio? ¿Ofrece una cinturita 22? ¿O unos bíceps y unos tríceps? No voy a volver a cometer el error. Sé que están por aquí. Una vez dije bíceps y me marqué aquí. Y eso fueron como un año entero de vacilón. ¿Okay? Ofrece Dios una familia perfecta, preciosa. Ofrece Dios que no va a haber problemas. No sé si usted se dio cuenta que antes de Pablo entrar a predicar, uno del team evangelístico se le fue, Juan Marco. El tipo iba con problemas en el team evangelístico y tuvo que meterse a predicar. ¿Qué ofrece el Evangelio? Perdón de pecados. Eso nada más. Sí, ese es el problema mayor que tiene el hombre. La iglesia no está autorizada a predicar otra cosa. Diga amén o diga ay. Ok. ¿Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, eras un legalista y tú trataste de cumplir la ley y jamás lo lograste porque no hay manera, no eres tú, es Dios. En él es justificado todo aquel que ¿qué? Oh, qué cosa más linda. Mirad pues que no venga, ahora viene la advertencia. O sea, si él quería que se le vaciara su iglesia, aquí lo iba a hacer, porque tú no terminas así, diciéndole a la gente lo que le va a pasar. O sea, tú no terminas la predicación como geñito, mandando a la gente para el infierno. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Con eso termino, con una advertencia diciendo se van a ir para el infierno todos si no me hacen caso. Tremenda campaña evangelística. Pero miren lo que pasó. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado le hablara más. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El asunto no es lo que se ve afuera, es lo que Dios hace en el corazón de la gente. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles, o sea, judíos y gentiles, acompañaron a Pablo y Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra de Dios. Eso se llama avivamiento. Predica lo que tiene que predicar y Dios va a salvar a la gente. Denle un aplauso al Señor. Vamos. Despiértese. Pero cuando los judíos, y aquí viene la persecución, porque si usted se pone a hacer las cosas bien, se va a levantar el infierno contra usted. No hay break. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. ¡Ay, mi madre! Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero. Ustedes, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna. ¡Uf! ¡Qué cantazo! Ahora nos vamos a dirigir a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron. Esto fue una queja nacionalista. Los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados ¿a qué? Allá afuera hay gente que Dios quiere salvar y tú eres la herramienta para eso. Y si abres tu boca y predicas la palabra, Dios va a salvar. Él opera cuando somos fieles al mensaje.
La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, por tanto los expulsaron de la región. Ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Lo que yo les dije ahorita, el énfasis principal, ¿están conmigo, verdad? El énfasis principal de las predicaciones y las pláticas metafísicas de nuestro tiempo, escúcheme por favor, este es el punto y con esto concluyo. El énfasis de lo que se está predicando hoy es que nosotros, los seres humanos, tenemos el poder para arreglar las cosas, sanar las cosas, cambiar las cosas y crear nuevas realidades. Que nosotros tenemos la capacidad espiritual o de ser humano para cambiar nuestro destino. ¿Ok? Eso es lo que nosotros estamos viendo. Por eso en esta mañana hay miles de congregaciones que están escuchando mensajes terapéuticos. ¿Sabes lo que es terapia, verdad? Terapia psicológica. Están en un coach ahora mismo. Les dieron café y les están hablando para contestarle preguntas de su diario vivir. ¿Cómo tengo un mejor matrimonio? ¿Cómo crío mejor a mis hijos? ¿Cómo puedo tener mejor sexo en la cama? ¿Cómo puedo alcanzar mis sueños? Y la respuesta hoy a esas preguntas va a ser algún tipo de motivación que les van a dar esta tarde. Tú puedes. Sigue luchando. Cuando esta le gusta mucho a los puertorriqueños porque somos, pero qué chismosos somos. Cuando todos te critiquen, muéstrale quién es el mejor. Yo escuché predicaciones así. Y tengo un montón de amiguitos en el Chotabook, cristianos que se pasan todo el día hablando. La gente decía que yo no podía, pero sí pude. Y yo, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? ¿Me entiende? Es como una queja de bagio. ¿Usted sabe? ¿Y tu abuela dónde está? La tenemos aquí cogiendo por todos lados. Tú puedes, sigue luchando. Cuando todos te critiquen, muéstrale quién es el mejor. Dios te hizo cabeza, no cola. Ay, Dios mío. Yo quiero que usted entienda que saber criar a mis hijos bien, que tener buen sexo en la cama, que tener un buen matrimonio, eso es válido. Es parte de nuestra vida. No hay problema con eso. Eso tiene su lugar. En la iglesia lo podemos atender en su momento. No hay problema. Pero el que conoce la palabra sabe que esos problemas se derivan de una raíz. Y la raíz es el pecado. El pecado es esa naturaleza rebelde con Dios que la tenemos metida en los huesos. Salpica y corrompe todas nuestras interacciones. Me perdí. Todas nuestras interacciones, todas nuestras relaciones, agarra tus sueños y los corrompe para que estén mal delante de Dios. Agarra tus metas y las daña para que no estén alineadas con el cielo. No hay problema que tengas sueños, no hay problema que tengas metas, no hay problema que quieras que tu vida corra bien. Pero tienes que entender que el problema principal viene del pecado que está en ti. Y que tú lo haces, y que tú bregas ese pecado y lo transmites a otros haciéndole daño. Y el pecado de otros contra ti. Y aquí vamos al Evangelio 101 en 2 segundos. Que el hombre fue hecho por Dios a su imagen. Para que viviera administrando un universo fascinante, precioso, lleno de potencial. Un lugar para disfrutar, delicias a su diestra, dice Dios. Lo que Él hace, lo hace bueno. Eso dijo en Génesis al principio. Y la historia bíblica nos dice que el hombre decidió ser cabeza sin sujetarse a su superior, el Creador. Y al desconectarse el hombre de la fuente de la vida, lo único que hizo fue poner el reloj para un suicidio a largo plazo. Si usted se vio esta mañana en el espejo de su casa y se puso mucha base para que no le vean las arrugas que tiene saliéndole por ahí, eso es consecuencia del pecado, porque la muerte entró cuando nos desconectamos de la vida. ¿Lo entendió? En esta condición que estamos, todo lo bueno, todo lo noble,
todo lo santo, todo lo delicioso, todo se transformó en dañino y mortal si no piensa en lo que le hace a sus venas el cerdo. Nadie lo entendió. Tenía que tocar el tema de la comida. Perdón. Todo se dañó. Todo se dañó. Y como nuestra rebeldía no cede, yo quiero que usted entienda que Dios vino y trajo juicio sobre las naciones y ahogó medio mundo y los levantó otra vez y ellos hicieron una torre de Babel para subirse, para ir en contra de Dios otra vez. Eso está aquí. Está aquí. Está aquí. Y como nuestra rebeldía no cede desde la torre de Babel hasta hoy, hemos decidido, y esto es lo que estamos predicando los domingos, que nosotros tenemos el potencial de salvarnos, de levantar nuestra cabeza, de escalar la montaña, de subir los peldaños. Eso parece casi un grupo de estos en pirámide, usted sabe, de los que venden Amway o algo así. Subir los peldaños para probar que somos como Dios. Escúcheme bien, esa es la prédica del ateo. El ateo lo que dice es que después de esta vida no hay más nada, así que haz lo mejor que puedes, echa para adelante. Esa es la prédica del pagano. Es la prédica del religioso. Y lamentablemente es la prédica de los cristianos hoy. No somos nada diferentes si predicamos que nosotros podemos alcanzar nuestra salvación. Y yo quiero que usted entienda algo. En contraste a las prédicas modernas, fíjese el énfasis de Pablo a través del sermón. No se lo voy a leer. Usted va a llegar a casa, usted va a levantar el capítulo 13 y con un highlighter va a poner todos los verbos directos de Dios. Dice, Dios escogió, Dios enalteció, Dios sacó, Dios soportó, Dios les dio, Dios les levantó, Dios ha cumplido. ¿Quién hizo todo por nosotros? Dios lo hizo todo. ¿Qué hicimos nosotros? Nada, porque la gloria solo es para Él. Si predicamos que nosotros tenemos la habilidad de arreglarnos o de salvarnos, estamos predicando paganismo, estamos quitando a Dios de la ecuación, estamos dañando el evangelio y estamos enviando a la gente al infierno. En esta Biblia, cada vez que el hombre trata de salvarse, se destruye. Y como esa es la prueba de toda la Biblia, por eso es que es una historia, Dios tuvo que entrar en la historia de los hombres y Él echarse la carga de los hombres encima, y luego que se la echa encima está libre, porque lo único que Dios podía hacer era juzgarnos por nuestra rebeldía. Pero como te ama, de tal manera amó Dios al mundo que dijo, yo no quiero destruirlos, yo me echo su culpa encima, me echo su muerte encima, y si creen en lo que estoy haciendo, les voy a regalar mi vida. Y los desconectados de la vida de Dios, ahora nos reconectamos por la eternidad. El mensaje del evangelio es uno solo, que el hombre necesita salvación. Y yo quiero que usted me entienda, creer en el evangelio es un problema para la gente, porque el primer punto no lo quieren creer, que necesitan salvación. El primer punto no lo quieren creer, que yo no puedo ser lo mejor. No, tú no, es Dios por ti. Y ese es el primer paso que ellos no quieren entender. Por eso es mejor ir y hacer yoga, para ver si ilumino mis chakras. Por eso es mejor hacer un caminar, qué sé yo, dónde, a India, y ver, qué sé yo, las 50,000 cosas que tienen allí. O subir al Tibet y hablar con el Dalai Lama para que me dé iluminación. O escuchar a los Beatles y meterme LSD a ver si la iluminación viene por el ácido. Pero dejar que otro me salve, no. A mí me gusta la torre de Babel. Yo subo, yo soy victorioso, yo lo voy a hacer bien, y cuando llegue al cielo le voy a decir a Dios, me tienes que dar entrada porque yo me la gané. El evangelio dice, no. Por eso el legalismo en nuestras iglesias es tan malo. Porque el legalismo era, Cristo te salvó, de allá para acá, lo demás lo haces tú. No. Yo no estoy predicando pecado, pero ese no es el tema hoy. Lo hablamos después. Si no, venga los viernes y va a ser. De hecho, en julio no hay viernes, ok, por si acaso. No venga el viernes que no va a haber nadie. Pero me entendió. No estoy predicando pecado porque hay una transformación que ocurre después de esto.
Pero es bien claro. Yo no me salvo. Me salvó Dios. Dios escogió, Dios enalteció, Dios sacó, Dios soportó, Dios le dio, Dios le levantó, Dios ha cumplido, porque la salvación es de Dios. El mensaje es uno solo, el hombre necesita salvarse, pero está imposibilitado de generar su propia salvación. Y la buena noticia, por eso se llama evangelio, buenas noticias. La buena noticia es que Dios generó la salvación para mí y lo único que tengo que hacer es descansar y recibirla. No más trabajo a ver si me salvo. No más Dios me dio la salvación. No es esfuerzo porque no es gloria personal. Es sumisión y entrega. Y para los que están asustados, no se preocupe que en el momento que creo, el Espíritu Santo viene a mí, empieza a bregar con los deseos de mi corazón y mi vieja vida va a cambiar en una vida de santidad. No se preocupen por esa parte. Aquí no predicamos la falta de santidad, pero no es el tema de hoy. ¿Está bien? ¿Me entendió? Ok. Así que Dios no necesita nuestras técnicas, no necesita nuestro esfuerzo, no necesita nuestras habilidades, no necesita nuestro dinero. No tienes que traer dinero y tirarlo ahí para yo pisarlo encima. ¿Nadie ha visto esos videos? Entre en YouTube para que los vea. Entre para que vea a los pastores encima del dinero. Entre. Estoy sudando aquí. Dios no necesita que yo me gane su favor. Esa es la definición del paganismo. Dios es que están molestos con los hombres y los hombres tienen que pagar un favor para que los hombres tengan su favor. Dios no nos enseña a ser mejores, no nos da técnicas para que resolvamos nuestros problemas. Él nos anuncia el evangelio que dice que nos va a romper y nos va a hacer de nuevo. Le dijo a Nicodemo, es necesario que ¿qué? Que nazcas de nuevo. Nadie te está hablando de mejorar lo que tienes. Te estoy diciendo que mi espíritu se va a meter dentro de ti y te va a hacer renacer. Así que no es algo que tú puedes provocar, lo provoca Dios. ¿Lo vio? Eso es el evangelio. No tiene que ver con nosotros y lo que hacemos con Él, tiene que ver con lo que ya Él hizo por nosotros. Y como le dije ahorita, Pablo termina la predicación con la mala técnica de decirle a la gente, y si no me hacen caso se van al infierno. Pastor, si hacemos esto hoy en día, la gente no va a escuchar. No se preocupe por eso. Vamos a terminar con un texto y usted se da cuenta que no se preocupe por eso. ¿En qué resultó la predicación de Pablo ese día? Repita conmigo. Lo botaron de la iglesia. Empezó un avivamiento. Y lo botaron de la ciudad. Volvemos, lo botaron de la iglesia, empezó un avivamiento y lo botaron de la ciudad. Y cuando tú abras la boca para predicar el evangelio, algunos hermanos de la fe no te van a entender y te van a sacar del Facebook de sus vidas. Van a romper tu corazón porque somos gente que amamos y lo que tenemos que hacer es tirarnos de rodillas para que Dios bregue con su teología, para que bregue con su doctrina, para que bregue su corazón, porque la iglesia del Señor tiene que estar unida en doctrina y en fe. Así que el que te rechaza y te tira a un lado, tú tírate rodillas con él. No te pongas a pelear, no te pongas parejero y de bajío. Los que me dijeron que no, aquí me ven ahora. Selfie, claro. No me vea con esa bobería. No me vea con esa bobería. ¿Ok? Pero te van a rechazar. Vas a perder amistades de toda la vida. Vas a perder la interacción de hermanos que amaste, que diste por ellos y que ellos dieron por ti. Vas a perder, no lo puedes evitar. Te van a sacar del Facebook. Gloria a Dios. Entonces algunos amigos y gente no creyente, gente de tu familia, cuando te escuchen hablar del pecado, se van a unir en la cruzada en contra de la iglesia, la religión intolerante. Deja que cada cual viva su vida. Deja que cada cual haga lo que sea. La verdad tuya es tuya y la verdad mía es mía. Eso es mentira, hermano. Si esto es negro, no puede ser blanco a la vez. O es negro o es blanco. No existen dos verdades. Pero la locura de la mente de los hombres es tan brutal que lo que dejaron para no tener este problemita de tener que hablar del evangelio es la verdad tuya es tuya y la mía es mía. Y esa gente te va a dar la espalda. Vas a perder a hermanos en la fe, vas a perder familia, vas a perder
amigos, te van a arrinconar socialmente, te va a quedar con 10 personas en Facebook, va a ser una cosa horrible para ti. Pero mientras vayas pasando esos dolores y esas tribulaciones, vas a empezar a ver, escúchame, resultados eternos. Repite conmigo, resultados eternos. Porque siempre que prediques la palabra, Dios va a salvar y a veces va a salvar a mucha gente de cantazo. Amén. Por lo tanto, te pido en esta mañana, prepara tu corazón para perder, pero mantén la misma motivación del apóstol Pablo. Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y mire cómo termina, al judío y al griego, a la mezcla, a los que conocen y a los paganos, a toda esa gente, como sea que esté la sociedad, que conozcan o no conozcan, el evangelio, el mensaje va a tocar sus corazones y los va a salvar. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana, porque eres tú quien nos adiestras para ser verdaderos dispensadores de tu gloria en un mundo que lo necesita. Hemos estado estudiando Hechos y todavía nos queda la mitad del libro, pero ya estamos viendo cómo este hermoso evangelio fue moviéndose a través de las naciones y los reinos. Y vivimos en un país que está lleno de corrupción, un país lleno de inmoralidad, un país con una iglesia debilitada por la mala doctrina y mala práctica, pero tú eres bueno. Tú eres bueno y tú no te quedas sin testimonio sobre la tierra. Y tú levantas tu palabra y tú trabajas en el corazón de todos nosotros. Y yo te ruego en tu misericordia, Señor, que tú despiertes a tu iglesia, que tú despiertes a tu iglesia. Empezando por esta congregación, así como muchas congregaciones que están predicando en esta mañana doctrina sana bíblica. Yo te ruego que comiences a despertar, Señor, como un pequeño grano de mostaza que va a leudar toda la masa, que vamos a impactar todo lugar. Yo te ruego que vayas tocando el corazón de tu iglesia para que nos despojemos, Señor, de todo aquello que nos impide correr la carrera sana. Y tú nos llenes de tu gracia y nos llenes de tu inteligencia y sabiduría y nos permitas volver a entender tu palabra, abrir tu mensaje, Señor, y poderlo proclamar para que aquellos que están afuera, que necesitan escucharlos, porque tú los has designado para salvación, que puedan recibir de ti a través de nosotros. Yo te ruego esta mañana que tú uses esta casa para salvar a muchos, nuestros niños, nuestros juveniles, nuestros jóvenes, nuestros adultos, nuestros familiares, nuestros vecinos, que nos uses para salvar a muchos para tu gloria. ¿Quién repite conmigo orando? Señor, úsame para salvar a muchos. Señor, úsame para salvar a muchos. Quiero ser usado para tu gloria. Hazme entender tu palabra y tu mensaje. Mucho o poco es poder de Dios para salvación. En el nombre de Jesús. Amén.